Si te pidiera en algún momento dado que me describieras lo que es un paraíso, te pregunto cuál sería tu descripción, cómo me describirías el paraíso. Para muchos un paraíso sería una playa hermosa, un lugar de una playa bonita, donde tenga ese mar cristalino, donde usted pueda disfrutar del paisaje, caminar largas horas y tener esa tranquilidad, ese descanso. Para algunos sería, como digo yo, ver el dedo gordo del pie crecer. Eso quiere decir que usted está acostado tomando piña colada y viendo el dedo gordo así hincharse cada vez más por el azúcar y todo el asunto, pero ese sería el paraíso para algunos. Para otros quizás que no son muy de playa, pensarían que el paraíso es como estar en un bosque bonito, quizás en el yunque, en una cabaña hermosa donde usted pueda tener un tiempo de descanso, quizás lejos del bullicio, lejos de toda la complicación de la vida y poder estar simplemente en paz. Si te dijera, bueno, pero descríbemelo un poquito más de manera espiritual, quizás algunos comenzarían entonces a describir la percepción o la idea que tienen del cielo. Y comenzarían a hablarme y a describir entonces ese lugar hermoso en el cielo donde estamos allí delante de Dios y aquellos que quizás tienen una descripción un poquito más bíblica, podemos decir, como la Biblia dice, pastor, el mar de cristal, las puertas de perla, ese lugar hermoso donde están los ángeles, donde está la presencia de Dios. Ese sería para mí el paraíso. Ahora, si le hacemos esa pregunta a Dios y le diríamos a Dios, por favor, descríbenos el paraíso. ¿Cuál fue el paraíso? Descríbenos cómo es el paraíso. Es muy probable que no tengamos la respuesta que nosotros pensamos. Porque para nosotros tener un paraíso es ausencia de dos cosas principales. Número uno, trabajo, y número dos, serpiente. Pero el primer paraíso que Dios creó, en el paraíso había trabajo y había serpiente. El huerto de Edén era paraíso. El huerto de Edén era un lugar hermoso. Y en ese lugar habían dos cosas que todo el mundo hoy quiere eliminar para sentirse que está en un lugar especial. Quiere eliminar la serpiente, que valga la aclaración que no es la suegra, ¿verdad? Pero representa sí gente a nuestro alrededor, las voces a nuestro alrededor que nos quieren sacar de la voluntad de Dios. Y número dos, el descanso del trabajo. Pero vuelvo y repito, para Dios, en el paraíso original, no era la ausencia de estas cosas. Es más, la realidad es que tú y yo hoy podemos vivir la vida eterna desde ahora, simplemente porque a pesar del trabajo y a pesar de la serpiente, podemos poner más a Dios en nuestra vida. Y mientras Dios esté más presente en nosotros que todas esas cosas, ahí es cuando podemos vivir el paraíso. Y desde ahí es que podemos nosotros disfrutar realmente de la vida eterna. Hacia ahí vamos en un momento. Hemos estado estudiando el tema vida eterna ahora. Y hemos estado observando específicamente cómo vida eterna no es un concepto de tiempo. No habla vida eterna meramente de longevidad o un largo tiempo de vida. No podemos ver vida eterna únicamente como más allá en el cielo, sino que tenemos que ver vida eterna como calidad de vida. Cuando miramos el término vida eterna nos damos cuenta que la idea principal de esa conciencia de vida eterna es afectar nuestro momento, es afectar nuestro presente, es afectar nuestro instante, es meter a Dios en la tierra, es meter el cielo en la tierra, es traer el cielo a nosotros, es traer la eternidad de Dios en los momentos naturales de nuestra vida y poder disfrutar realmente de su plenitud. Eso es vida eterna. Esa vida eterna me obliga a mí a vivir de una manera diferente a como vive el resto del mundo. Por lo tanto, mis resultados serán diferentes, mi experiencia será diferente. Para que esto suceda, hemos estado trabajando con varios conceptos. Uno de ellos es el concepto de la adoración, con el cual vamos a culminar una vez más en el día de hoy.
Pero antes de llegar ahí quiero recordarte de dónde ha salido. Comenzamos a ver aquella mujer samaritana, que una vez más, dentro de unos minutos vamos a referirnos a ella nuevamente. Esta mujer samaritana tiene esta experiencia con el Señor cuando ella es confrontada con su vida, lo mal que estaba y quién era el Señor que estaba hablando con ella en ese instante. Y es bien interesante, bien curioso, que cuando nosotros miramos y observamos la presencia de Dios en aquel instante en la vida de esta mujer, cambió su vida para siempre, porque ella tuvo una experiencia con la adoración. Lo que el Señor le dijo fue: el Padre está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. En aquel momento dado de confrontación, cuando ella se da cuenta dónde estaba, con quién hablaba y se conecta con Dios a través de la adoración, su vida cambia para siempre. Y entonces de ahí nos movimos a la vida de Abraham. Vimos el proceso de Abraham de ir a adorar a Dios. Vimos el proceso de Abraham de sacar y de cambiar un sacrificio en un momento de adoración, donde lo lleva a tener una experiencia con Dios en un lugar en particular, donde él puede ver la provisión y la vida eterna de Dios para su vida. Así que ahí, mientras tenemos eso de referencia, podemos hoy entonces entrar en lo que quiero mostrarte por unos minutos. Una vez más, si te preguntara a ti lo que es un paraíso, creo que ya sabemos la descripción que naturalmente me darías, pero para Dios el concepto de paraíso va mucho más allá de lo que nosotros naturalmente podemos pensar. En el libro de Génesis capítulo 2, el verso 15 al verso 17, dice de esta manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Cuando nosotros miramos la descripción de paraíso, nos damos cuenta que hay unos factores bien interesantes que suceden y que ocurren, que a veces perdemos de vista. Por supuesto, para nosotros paraíso es ese lugar de provisión. Es un lugar hermoso, maravilloso. La Biblia dice que todo Adán lo tenía al alcance de su mano. Todo lo tenía al alcance de su mano. Había todo lo que necesitaba. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y estaba también el árbol de la vida eterna, donde Adán comía y disfrutaba de larga vida en aquel ambiente. Por supuesto, estaba en la presencia de Dios. Es bien interesante que si te pido que me describas tu paraíso, muy pocos me describirían un lugar donde Dios esté. En tu descripción buscarías un aspecto natural, o la playa, o el monte, ese lugar donde lo que tú piensas es que no existe quizás tantas cosas a tu alrededor que te puedan interrumpir en un tiempo de paz para tu vida. Pues la realidad es que si le pregunto como creyente ¿dónde está el paraíso?, ¿pondrías tú a Dios dentro de ese lugar? Mire, pastor, el paraíso es el lugar donde yo me encuentro con Dios, donde Dios está. Pero la realidad es que no es lo primero que pensamos. Al mismo tiempo, como te acabo de mencionar, dentro del paraíso estaban esos dos factores: el factor trabajo y el factor serpiente. Nosotros pensamos que para estar en un paraíso tenemos que descansar de nuestro trabajo, que no debe existir trabajo, que tenemos que cesar de nuestras labores. Para algunos paraísos es el momento de retiro, donde tendrán todo el descanso habido y por haber. Para algunos el paraíso es ese lugar donde simplemente no tendrá que haber más esfuerzo, más trabajo, más esa lucha que tenemos día tras día. Y la realidad es que no es así. Una persona sin trabajo eventualmente es una persona que en sí misma no tiene autoestima. Tú te vas a dar cuenta que una de las cosas que pasa, ¿y por qué digo eso? Preste atención. Está comprobado que una persona que deja de trabajar no siente valor. Esa persona no siente que produce algo. Por eso aún los retirados tienen que buscar algo que hacer. Tienen que atender los hijos, tienen que limpiar la casa. Porque una persona retirada, sentada en un matre o en un sofá, eventualmente se aburre, pierde el valor de la vida, piensa que su vida no sirve para nada. Pero si tiene un nieto que cuidar, si tiene algo que hacer, por eso es que tú vas a ver mucha gente que entonces se involucra
en trabajo a la comunidad porque tienen algo por lo que vivir, algo por lo que luchar. Quizás no trabajan de la misma fuerza, quizás no trabajan en el mismo lugar que trabajaban antes, pero algo te tiene que levantar todas las mañanas para tú hacer, para tú trabajar, para motivarte, para moverte hacia adelante, porque el hombre no fue hecho para estar haciendo absolutamente nada. La realidad es que todos necesitamos estar en ese momento de actividad, de trabajar por algo y para algo. Así que la eliminación del trabajo no es lo que te da el huerto del Edén, como tampoco la eliminación de la serpiente. La serpiente, podríamos hablar entre muchas cosas, que es esas terceras voces que llegan a nuestra vida, la gente que está a nuestro alrededor, la gente que está a nuestro alrededor, que nos sacan de nuestra concentración, que nos llevan a nosotros y que nos llevan a nosotros a mirar y a pensar, ver cosas totalmente diferentes, ver ángulos diferentes, donde nos ponen presión y nos sacan de disfrutar de lo que es la presencia de Dios. Si te pregunto a ti ahora mismo, es muy probable que en tu vida haya estrés, haya ansiedad, que estés cargado, que estés cargada, y si lo analizas, te darás cuenta que probablemente son dos factores que están manejando ese estrés en tu vida. El trabajo, el resultado que tienes, la ansiedad de lo que estás viviendo, las preocupaciones de lo que eso produce y terceras voces que están a tu alrededor. Las presiones que el mundo pone a través de personas en nuestras vidas, a través de gente en nuestras vidas que simplemente nos quieren sacar de lo que es la presencia de Dios. Pero lo grande de Dios y lo grande de la vida eterna es que no hay que eliminar esas cosas. Óigame bien, paraíso no es paraíso porque no haya serpiente y no haya trabajo. Paraíso es cuando en tu conciencia hay más de Dios que de la serpiente y que del trabajo. Ese es el paraíso.